que es el más sencillo y que me ayuda a que se entienda lo que vamos a ver hoy. Lo vamos a ver súper rápido y los otros los vamos a ver más lentos. Esta es una prueba de hipótesis para promedios, ¿bien? Entonces dice: la dirección de un colegio desea enviar a 25 de sus alumnos en cuarto medio a un preuniversitario en lugar de prepararlos internamente. Tradicionalmente se sacan 550 puntos. Esto lo decía en la otra diapo. 550 puntos con desviación estándar de 100, y después de mandarlos al preuniversitario, a una muestra de 25, esos 25 enviados se sacan 605. Estomacalmente uno dice, bueno, 605 es mayor que 550 históricos, por lo tanto el preuniversitario funciona. Pero lo que nos hacía reflexionar en la clase anterior es el hecho de que eventualmente esos 25, por distintas razones, podrían ser, aunque hayan sido seleccionados al azar, podrían ser, por ejemplo, los 25 mejores alumnos de ese liceo. Y por lo tanto, este 605 reflejaría no exactamente el valor agregado de que los alumnos pasen por el preuniversitario, sino más bien el que los alumnos que fueron seleccionados eran los mejores, ¿vale? Entonces, lo que decíamos es, no basta con que 605 sea distinto de, o mayor que 550, debe ser significativamente mayor. Entonces nosotros hacíamos este ejercicio a través de este ejercicio de ver si había distancia significativa entre el valor tradicional y el nuevo, con un test de hipótesis. Para los test de hipótesis se formulan dos hipótesis siempre, una a la que llamamos hipótesis nula y otra a la que llamamos hipótesis alternativa. H sub 0 es la nula, H sub 1 es la alternativa. Y la nula dice mu es igual a 550, y la alternativa dice mu es distinto de 550. Recuerden por favor que en este ejercicio y en todos los ejercicios que vean hasta el fin de sus días, cuando vean hipótesis nulas, las hipótesis nulas siempre se formulan en términos de igualdad. ¿Okay? Aquí hay un signo igual, siempre. Cualquiera sea el test de hipótesis que hagan. Mientras tanto, en las hipótesis alternativas, este signo de desigualdad puede en realidad tener este valor, un mayor que o un menor que, dependiendo del ejercicio. ¿Bien? Entonces, así como para que lo escriban en el torpeo, en la hipótesis nula, esto siempre se plantea en términos de igualdad, y el signo de esta otra cosa puede ser distinto, o mayor que, o menor que. ¿Bien? Y decíamos que el rechazo de una implica el no rechazo de la otra, y que nosotros nos negábamos expresamente al lenguaje de, en este caso, por lo menos esto no tiene nada que ver con plebiscito, ¿cierto? Pero nunca decíamos apruebo acá, ¿bien? Decíamos no rechazo. ¿Y por qué nunca decimos apruebo? O sea, ¿por qué nunca apruebo la hipótesis nula? ¿O por qué nunca aprueba la hipótesis alternativa dependiendo de los resultados del test? Bueno, la sencilla razón es porque este procedimiento de test de hipótesis no es perfectible, no es perfecto, perdón, y está sujeto a errores. Lo vamos a detallar en un momento. ¿Bien? Entonces, el director de este colegio, antes incluso de mandar a los alumnos al preuniversitario, podría hacerse la siguiente pregunta. Mi promedio histórico es 550, ¿bien? Y si antes de mandar al preuniversitario yo a este 550 le calculo un intervalo de confianza para muestras de tamaño 25, ¿cierto? El 95% del área bajo la curva, por ejemplo, dependiendo de cómo haga el cálculo, el 95% del área bajo la curva, que es todo esto, debería estar entre tal y cual puntos de cortes. Este punto de corte, 1, y este punto de corte, 2. Entonces, en definitiva, esto es, insisto en el punto, esto es antes de mandar a los alumnos al preuniversitario. Si yo tomo 25 alumnos de esta población, ¿cuál es la probabilidad de que el promedio de esos 25 esté por arriba de este punto de corte que excluye al 2,5% superior de la cola, y o esté por debajo de ese otro punto de corte que excluye al 2,5% inferior de la cola? ¿Vale? Entonces, la pregunta de cómo encontrar esos puntos de corte es relativamente sencilla, ustedes la conocen, es de estimación, ¿cierto? La diferencia es que en el contexto de test de hipótesis, a diferencia de los intervalos de confianza, los intervalos de confianza tienen otro nombre. A los intervalos de confianza le llamamos zona de no rechazo de la hipótesis nula, ¿vale? Todo lo que está contenido en esta área, en la cercanía del promedio que dice la hipótesis nula que tiene la variable, ¿cierto? Fíjense, por favor, y esto es súper literal, esto no tiene ninguna ciencia. Si ustedes son memoriones, no les va a costar mucho acostumbrarse a esta nomenclatura. Lo que dice la hipótesis nula es que el promedio es 550,
Y lo que hay abajo, aquí al lado, perdón, es exactamente eso, el promedio 550, y a eso se le construye un intervalo de confianza. Entonces, la zona en la cercanía del 550 es la zona de no rechazo de la nula, y las zonas en las colas son las zonas de rechazo de la nula. Las dos. Entonces, si es que el valor muestral, acuérdense que todo esto lo expliqué diciendo antes de que yo mande a los alumnos al preuniversitario, ¿cierto? Después que yo mando a los alumnos al preuniversitario, yo veo que obtengo un valor de 605 promedio muestral para una muestra de 25. La pregunta es si ese 605 cae en esta zona, que denomino zona de no rechazo de la nula, o cae en las colas, que son las que denomino zonas de rechazo de la nula. ¿Ven? Estas cosas de acá son las zonas de rechazo. ¿Vale? Entonces, ¿dónde cae el 605? Para hacer eso tengo que calcular los límites del intervalo de confianza con esta formulita que ustedes conocen que se llama D. ¿Ven? Solo decir que esto de no aceptar la hipótesis nula o no aceptar la hipótesis alternativa tiene que ver con que el procedimiento no es perfecto, que está sometido a dos tipos de error. Un error tipo, lo explicábamos con el test de embarazo, ¿cierto? Un test de embarazo puede decir que una mujer está embarazada cuando en realidad, perdón, no está embarazada cuando en realidad lo está, ¿ven? Que es este error tipo 1, ¿cierto? Rechazar la hipótesis nula de que está embarazada cuando en realidad lo está, ¿bien? O también pueden tener el otro tipo de error, que es no rechazar que está embarazada cuando en realidad no lo está. Bien, o sea, debería rechazarse. O sea, la mujer, el test me dice que la mujer está embarazada y en verdad no está embarazada, ¿vale? Entonces, esta es la razón por la cual los test de hipótesis nunca se dice apruebo, siempre se dice no rechazo. ¿Ven? Al error tipo 1 se le denomina alfa. Este error esencialmente es para el error, si la magnitud de este error, si el investigador lo quisiera reducir, el antídoto para esto es relativamente sencillo, es aumentar el nivel de confianza. Acuérdense que el nivel de confianza es 1 menos alfa. Entonces, si alfa es el error tipo 1, entonces 1 menos alfa, que es el nivel de confianza, mientras más alto sea este nivel de confianza, ¿cierto?, menor es el error tipo 1. Entonces, en vez de jugar con un 95% de nivel de confianza, el investigador podría decir, yo quiero un 99. Y eso me disminuye la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando no es cierta. ¿Bien? Y a su vez, un error tipo 2, este no es... no está determinado por la magnitud del intervalo de confianza o del nivel de confianza del test de hipótesis, sino que está determinado esencialmente por el tamaño muestral. ¿Bien? Si usted quiere cometer o quiere tener menor probabilidad de cometer un error tipo 2, entonces el antídoto para eso es incrementar el tamaño muestral. ¿Vale? Entonces decíamos, vamos a suponer, como en el ejemplo, ¿cierto? La desviación estándar poblacional y la media poblacional eran conocidas, 550 puntos de promedio y 100 puntos de desviación estándar para una muestra de tamaño 25, con un 95% de nivel de confianza. Entonces yo simplemente calculo. Tengo acá la media que me dice el test de hipótesis, que es 550. Tengo acá el valor Z asociado con un 95% de nivel de confianza, de 2 colas, esto es 1.96, está ahí, ¿cierto? Y despejo nomás. 550, que es la media que me dice el test de hipótesis, la hipótesis nula, el valor Z y el error estándar de estimación. ¿Bien? Y obtengo dos valores, 510.8 y 589.2. Gráficamente lo tengo ahí, y el 605, que es el valor muestral, cae fuera. 605. ¿Bien? ¿Cómo se llama, Francisca, estas áreas, estas colas, en el contexto de test de hipótesis? ¿Cómo se llamaban? Francisca Reaza. ¿Cómo se llaman estas colas? Área de rechazo de la hipótesis nula. Perfecto. ¿Y dónde cayó el 605? En esa. En el rechazo. Y por lo tanto, ¿qué debería hacer con la nula? ¿Se rechaza? Rechazarla, exactamente. 605 es significativamente distinto de 550. ¿Bien? Entonces, la nula, decía, mu es igual a 550 y esta debe ser rechazada, porque el valor 605 cae en la zona de rechazo.
Y por lo tanto la hipótesis alternativa no se rechaza. ¿Se entiende esto, no? ¿Se entiende eso? Que cuando rechazo una, no rechazo la otra. Y viceversa. ¿Se entiende, Romina Iturrieta? Sí, profe. Ya, perfecto. No puedo rechazar las dos y no puedo no rechazar las dos. Siempre es, esto es como una es como el complemento de la otra. ¿Ya? Observa que en nuestro ejemplo cobra más sentido preguntarse si las notas de los individuos han aumentado. En este dibujito estábamos preguntándonos si las notas de los individuos han cambiado. Y acá claro que tiene mucho más sentido preguntarse si han aumentado, ¿cierto? El director de un colegio no se gasta un cerro de plata para mandar a sus alumnos al preuniversitario con el objetivo que las notas bajen, ¿cierto? Sino que más bien que suban. Entonces solo importa esta cola. Esta cola no importa. ¿Bien? Porque la pregunta del director está asociada a aumentar las notas, no hacerlas cambiar. Este dibujo es hacerlas cambiar, porque pueden cambiar hacia abajo o hacia arriba. ¿Bien? Pero la afirmación más que la afirmación, el sentido de que el director mande a sus alumnos a preuniversitarios es aumentarla, de tal manera que la única cola relevante es la cola de la derecha. ¿Bien? Y si la única cola relevante es la de la derecha, entonces fíjense cómo cambia la hipótesis alternativa. Bien, antes había dicho la hipótesis nula, y esto es lo que está escrito en piedra, ¿cierto? La hipótesis nula siempre se plantea en términos de igualdad, la hipótesis alternativa es la que se plantea en términos de desigualdad. Mu es igual a 550. Si yo tengo que hacer eso, en realidad lo que tengo que hacer es que, a diferencia del otro ejercicio, en este caso yo acumulo un área bajo una sola cola, no sobre las dos colas. ¿Se entiende eso? Alex, ¿se Sí, entiende? profe. Perfecto, sí. Perfecto, ¿ok? Entonces, lo que deberían ustedes imaginarse sin mucho, relativamente automático, es que como ahora tengo que acumular en esa cola un 5%, ¿cierto? El Z que está asociado con eso, a pesar de, sigo trabajando con un 95% nivel de confianza, porque estoy dejando 5 en la cola, ¿cierto? Pero el Z que está asociado a eso ya no es 1.96, sino es 1.64. ¿Bien? Entonces ustedes me dirán, pero profe, ¿cómo es posible que trabajando con un 95% nivel de confianza, el Z con que yo trabaje sea 1.64? ¿Alguien me sabría explicar por qué? Porque acumulo hacia la derecha. Porque acumula hacia la derecha y ahora me interesa acumular en una sola cola 5%. Antes, Claro. cuando trabajaba con el 1.64 en el contexto de los intervalos de confianza, ¿cierto? Yo ocupaba 1.64, pero para 5% en cada una de las dos colas, ¿cierto? Acá necesito solo en una cola acumular 5%. ¿Bien? Entonces, por eso ocupo 1.64 positivo. ¿Se entiende eso, colegas? Doña Natalie Beas, ¿me entiendes? Sí, señor. Bien, muy bien. Y en este contexto, 605 sigue cayendo en la zona de rechazo de la nula. El límite del intervalo de confianza es 582.8. Yo digo intervalo de confianza y zona de no rechazo de la nula, en este contexto lo digo más o menos indistintamente. ¿Ah? Ambos significan más o menos lo mismo. ¿Bien? Bueno, ocurre que generalmente cuando hacemos test de hipótesis no conocemos la desviación estándar poblacional. En nuestro ejercicio la conocíamos, ¿cierto? Suponíamos que era 100. Entonces lo que vamos a hacer acá es repetir el ejercicio, pero imaginándonos que la desviación estándar de 100 que tenemos no es poblacional, sino que muestral. Entonces, ustedes saben, ya lo saben de estimación, cuando utilizo desviaciones estándar muestrales, esto quiere decir cuando utilizo S en vez de sigma, ¿cierto? Y cuando las muestras son chiquititas, o dicho de otra forma, no son suficientemente grandes, yo tengo que usar T en este caso, en lugar de Z. ¿Bien? T en lugar de Z. ¿Bien? Entonces, fíjense que las hipótesis son las mismas. Mu es mayor que 550, perdón, mu es igual a 550, o mu es mayor que 550, pero ahora lo que cambia es este T.
¿Bien? Y acá ST da 1.7109, ¿vale? ¿De dónde sale ese? Esto ya no hay, ya no es 1.64 como estaba en antes, sino 1.7109. Entonces vamos a hacerlo en Excel rapidito. Entonces tengo Excel acá. Y le voy a decir igual, vamos a copiar cosas. Probabilidad. Necesito acumular 97.5%. Con 24 grados de libertad, ¿cierto? 24. Entonces acá pongo igual, inverso, T. Acumulo, como dice ahí, 97,5 y los grados de libertad son 24. Y esto da... déjeme, esta formación un poquito confusa. Creo que es 12 mejor. Ups. A ver. 71. Déjeme hacer algo. Cuando uno tiene muchos grados de libertad, esto debería dar lo mismo que la distribución Z. ¿Cierto? Y ahí está, 1.96. Ah, claro, porque acá ustedes deberían haberme dicho, ¿cuánto tengo que acumular? 97,5 o ¿cuánto? Valentina Gaete, ¿te acuerdas? ¿Cuánto tengo que acumular si estoy trabajando con un 95% de nivel de confianza con una sola cola? ¿Cuánto tengo que acumular desde menos infinito hasta el punto de corte? 97,5. Porque Ah, se suman los 2,5, ¿no? pero acuérdate que este era el dibujo, ¿no? De hecho, lo vamos a hacer acá. Necesito acumular 5 en la cola de la derecha, ¿cierto? Y si necesito acumular 5 en la cola de la derecha, en realidad, ¿cuánto hay de aquí para acá? 95, no 97,5. Ah, verdad. ¿Ya? Entonces vuelvo a mi Excel. Entonces acá pongo 95%. Ese era mi pifia. Y los grados de libertad son 24. Y ahí está. 1.7109. ¿Se ve? ¿Queda lo mismo? ¿Sí? ¿Colegas? ¿Ya? Y si los grados de libertad fueran infinitos, o sea, una muestra muy, muy grande, 1.6449. ¿Se entiende, no, estos colegas? ¿De dónde sale este 1.7109? Benja Pardo, ¿lo entiendes? No, profe. ¿Qué no entiendes? De partida, como por qué es un 5% de que se toma la cola. Ok, ok. O se toma hasta como es el punto de corte para el 95, algo así. Lo que sucede, mira, voy a borrar las líneas de acá, ¿bien? Y voy a irme un poquito antes, voy a irme al cuando suponíamos que la desviación estándar poblacional era conocida, ¿vale? Que era este dibujito, ¿vale? Entonces, en este dibujito, yo decía, para este test de hipótesis, colegas, voy a trabajar con un 95% de nivel de confianza, ¿vale? De hecho, todos los ejercicios que hay en esta PowerPoint están hechos con 95, ¿bien? ¿Se entiende eso, Benja? Por lo menos. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Entonces, la diferencia de este ejercicio es que dado que la hipótesis alternativa está enunciada así, en lugar de haber dos colas relevantes en las cuales acumular 1 menos 0.95, ¿cierto? Aquí tengo una sola cola en la cual acumular 1 menos 0, esto es 5%, ¿cierto? Que este 5% por lo demás es el mismo 5% de ahí, ¿cierto? Ya, entonces, en los ejercicios de test de hipótesis, como los de la prueba, ese 5% yo lo acumulaba en dos colas. ¿Bien? Lo acumulaba a la izquierda y lo acumulaba a la derecha. Y se lo acumulaba en dos colas. ¿Cuánto había en cada cola? 2,5, ¿no? Perfecto, 2,5. Entonces, aquí habría también 2,5. ¿Bien? Eso eran intervalos de confianza. El punto es que acá, dado esa hipótesis que tiene una sola cola,
el 5% yo no lo acumulo ahora en dos colas, sino que lo acumulo en una sola, en la de arriba. ¿Bien? ¿Bien? Sí. Y si acumulo 5% de esta cola, ¿cuánto hay de aquí a menos infinito? Ahí el 95. El 95, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Y cuál es el z que separa al 95? Lo voy a hacer acá en Excel. Si yo le pongo acá 0.95, ¿qué crees tú que me va a dar? ¿Cuál es el z asociado a 0.95? ¿No es este? 1,64. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Veamos. 1.64. ¿Se ve? Sí. Si la diferencia es que antes esto era 97.5 y ahí daba 1.96. ¿Se entiende, no, Benja? Y ahora sí. Ya, perfecto. Ya. Ahora, el punto es que nosotros dijimos, vamos a complicar un poquito la existencia, como suele suceder en estadística, ¿cierto? Y vamos a decir, mira, en realidad no conozco sigma, no conozco esto. Y como no conozco esto, utilizo S, la desviación estándar muestral. Y si cada vez que yo ocupo la desviación estándar muestral, en vez de ocupar T, o sea, en vez de ocupar Z, perdón, ocupo T. Y ya no ocupo entonces, dado que estoy trabajando con T y no con Z, aquí no pongo automáticamente el 1.64, Benja, que acabamos de poner en la otra diapo, sino que pongo el T asociado a juntar un 95%, ¿cierto? Con 24 grados de libertad. Y eso da 1.7109. ¿Bien? ¿Se entiende, Benja? Si no se Ya. entiende, dime y vuelvo a explicar. Para mí tiene bastante más sentido volver a explicar que acumular materia que no se entiende y después echar para atrás un borrón de cuenta nueva, mucho más importante. ¿Se entiende, Benja? Sí. Bien. Bien. ¿Qué es tu avatar, Benja? Em, Era como un símbolo, pero lo recorté Es y de quedó Led así. Zeppelin, ¿no? Creo que sí. Ah, muy bien, me parece. Somos todos rockeros. No al reggaetón, colegas. Ya, muy bien. Entonces, cuando hago eso, el límite del intervalo de confianza queda en 584,218, que es eso, no es más que eso, no hay más ciencia que eso. ¿Qué porcentaje del área bajo la curva hay acá? 5%. ¿Y dónde cae el valor 605? Cae, Benja, en la zona de rechazo de la nula, ¿cierto? Y por lo tanto, como cae en la zona de rechazo de la nula, rechazo la nula y no rechazo la alternativa. ¿Bien? ¿Se entiende, colegas? Espero que me... O sea, y después, ¿cómo ves si la otra igual es como que se aprueba, por decirlo así? A ver, Benja, nunca aprobamos, ¿cierto? Nunca aprobamos. A lo ¿No? sumo decimos no rechazo, ¿cierto? Así es. Ya. Entonces, ¿cuál acá rechazamos? La que daba 550. Que es la nula, ¿no? Esa H sub Sí. 0 significa hipótesis nula, H sub 1 significa hipótesis alternativa, ¿vale? La que rechazo es la nula, ¿bien? ¿Por qué? Porque el 605 cae en la zona de rechazo de la nula, ¿sí? Así llamábamos a las colas en el contexto de las hipótesis, ¿cierto? Sí. Si 605, si hubiese caído acá, por ejemplo, si mando a los chicos a dar la prueba y los chicos se sacan en la prueba un promedio de 580, ese 580 cae en la zona de rechazo de la nula, y por lo tanto yo digo, no es tan alto, no es tanto más alto el 580 respecto al 550 como para decir que las notas aumentaron significativamente. ¿Se entiende eso, no? Sí, es como una proposición al final. O sea, las hipótesis siempre son proposiciones. Si yo te digo mañana va a llover, frente a mi afirmación de mañana va a llover, tú tienes solo dos respuestas, ¿sí o no? ¿Cierto? Estas dos respuestas acá le llamamos no rechazo o rechazo, pero siguen siendo un sí o un no. ¿Me explico? Sí. Entonces,
a este director que tuvo la genial idea de mandar a sus alumnos a un preuniversitario, ¿cierto? Para hacerles subir la nota, ¿bien? ¿Tú qué le dirías a este director a partir de la evidencia muestral? ¿Le dirías, usted tiene razón o usted se equivocó? Que tiene razón, ¿Por qué tiene razón? Está bien. ¿Por qué tiene razón? porque va como superar, o sea, es como que se puede superar el 550. No es que va a dar justo. Pero déjame decirlo de otra forma un poquito más elegante. 605, o sea, 605 es significativamente mayor que 550. ¿Bien? Benja, ¿605 es mayor que 550? Sí, Ya. Sabemos, eso está dicho, eso no hay necesidad de venir a la U para saberlo, ¿cierto? 605 es mayor que 550, ¿cierto? Lo que nosotros estamos viendo acá es si es significativamente mayor. Y lo que determina que sea significativamente mayor es este punto de corte, este valor crítico, ¿bien? Y como nuestro 605 es mayor que 584, entonces yo puedo decir al tiro que 605 es significativamente más que 550. ya. ¿Ok? Rocío Sí. Guiñez, ¿se entiende? Sí, profe. No hay ningún temor, Rocío, de decir no, no entiendo, ¿vale? ¿Se entiende, Rocío? Sí, lo último ando como un poco complicada, pero sí. Ya, ya. Francisca Briones, ¿se entiende? Sí, profe. Ya. Mateo Ignacio, ¿se entiende? Mateo Ignacio está fondeado. Javi Sánchez, ¿se entiende? Javi. Martín Infante, ¿se entiende? Se hace difícil entender, chicos, por el solo hecho de tener el Zoom prendido y tener al profe hablando al otro lado, ¿cierto? No, estas cosas como que no entran así como por ósmosis, ¿cierto? Vuelvo a preguntar, Martín, Javi, Mateo, ¿se entiende? Creo que los chiquillos respondieron por el chat. Déjeme ver. No tengo el chat desplegado. Ah, perdón, colegas, ya. Bueno, muy bien, me estaba sintiendo solo, ¿vale? Solo porque no me gusta el reggaetón. ¿Quién de ustedes les gusta el reggaetón? No tengo nada en contra, a nadie le voy a quitar nota, pero ¿son reggaetoneros o son más bien rockeros? Rockeros vendría siendo como la música de los abuelitos, ¿cierto? ¿No? Javi, ¿te gusta el...? Ya, está bien, está perdonada, Javi, no hay ningún problema. Ningún A mí problema. igual me gusta, aunque me gusta Led Zeppelin. Está bien, son gustos más híbridos. Sí, bien dinámico. Ya, sigamos, colega. Sigamos. Entonces, en resumen, para hacer un test de hipótesis, primero hay que formular ambas hipótesis, la nula y la alternativa, ¿cierto? Una en términos de igualdad, la nula, la alternativa en términos de desigualdad. Ustedes tienen que saber a partir de lo que dice el problema si esa desigualdad es un mayor que, un menor que o un distinto de. En segundo lugar, seleccionar un nivel de confianza para los tests. Generalmente uno hace todas estas cosas con 95, con 90 o con 99, ahí no hay mucha ciencia. Efectuar los límites del intervalo, efectuar los cálculos para el límite del intervalo de confianza para la media establecida por la hipótesis nula. Hay que ver si este intervalo de confianza tiene 1 o 2 colas, ¿cierto? Si tiene una cola, se procede de una manera relativamente distinta a efectuar los cálculos y ver si el valor muestral queda dentro o fuera del intervalo de confianza, al final, ¿cierto? O sea, de hecho, este profe, este director podría haber determinado todo este procedimiento, todo este procedimiento, sin haber mandado todavía a sus alumnos al preuniversitario. ¿Ven? O sea, el director de este colegio podría decir, yo mando a 25 de mis alumnos al preuniversitario, para que yo pueda afirmar
que las notas han mejorado, entonces cualquier promedio que obtenga esa muestra de 25 debería ser mayor que 584. ¿Bien? Y si se fijan, esto que estoy diciendo ahora es, todavía no mando a mis alumnos al preuniversitario, ¿cierto? Pero sin embargo, a pesar de no haberlos mandado, yo puedo poner ex ante esta regla para determinar cuándo yo puedo decir en términos estadísticamente significativos que el promedio de los alumnos ha subido. Algunas reflexiones adicionales. Fíjense que mientras más grande sea la muestra, mayor será la probabilidad de rechazar la hipótesis nula. Y esto se ve bien gráficamente acá, porque mientras más grande es la muestra, déjenme quitarle esto. Mientras más grande es la muestra, acuérdense que el tamaño muestral está acá. Específicamente está en el denominador, ¿cierto? Mientras más grande es la muestra, mientras más grande la muestra menor es el valor del error estándar de estimación. Muestras grandes, error estándar de estimación pequeño. Y si esto es pequeño, todo esto es pequeño. ¿Bien? Todo eso es pequeño. De tal manera que esto se va corriendo hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón. Bien, mientras más grande sea la muestra, el límite del intervalo de confianza o de la zona de rechazo de la hipótesis nula se va corriendo hacia la izquierda. ¿Bien? Y sobre la base de eso, uno tiene menor probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando las muestras, mayor probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando las muestras son suficientemente grandes. ¿Bien? Entonces, esto es un truco que yo no debería enseñarles, pero si alguna vez en la vida les toca participar en la evaluación de un programa, ¿bien? Y si ustedes son los dueños del programa, a la hora de tomar la decisión sobre qué tamaño muestral utilizar para una evaluación de su programa, lo que ustedes deberían reaccionar inmediatamente es decir, ojalá tener la muestra más grande posible. Porque mientras más grande es la muestra, mayor es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, y por lo general, si esto fuera un programa, piensen ustedes, por ejemplo, que el director del colegio está pensando implementar un programa de preuniversitario, ¿cierto? Por ponerle ese nombre. Entonces, el director de este colegio espera que los alumnos suban sus notas. Entonces, mientras más alto es el tamaño muestral, ¿cierto? Ocurre esto, que el límite de intervalo de confianza o de la zona de no rechazo de la nula se va corriendo hacia la izquierda, y por lo tanto, bastaría en ese caso con una muestra, por ejemplo, de 100.000. Mandé a 100.000 alumnos al preuniversitario, muy probablemente el promedio muestral de 500, esto se corre hacia la izquierda, de tal manera que el promedio muestral podría ser, por ejemplo, 555, ya no 605 como ahora, y 555, perdón. Déjenme escribirlo bien. 555 podría ser perfectamente estadísticamente significativo. ¿Bien? Bien. Nosotros vimos que ahora con un tamaño muestral de 25, cualquier promedio muestral superior a 584 es señal de diferencia estadísticamente significativa. Pero con muestras más grandes, por ejemplo, yo podría llegar a la conclusión de que una muestra con promedio 555 es significativamente distinta de 550. O sea, 555 es mayor que 550, pero lo que yo tengo que ver es si es significativamente distinto. Y para juzgar si algo es significativamente distinto de un promedio tradicional, yo lo que tengo que hacer es hacer este procedimiento de construcción de una zona de rechazo y no rechazo de la hipótesis nula. ¿Bien? Lo segundo que vamos a ver es un test de hipótesis de diferencia de medias. Supongan, y esto es súper común, esto es lo que yo hago cuando a mí me encargan de hacer evaluación de programas, de hecho. Es exactamente esto mismo que ustedes tienen en esta diapositiva. En determinadas circunstancias, la atención del investigador podría estar centrada en determinar si existen diferencias significativas entre dos poblaciones bajo estudio. Bien, por ejemplo, si las personas que fueron atendidas por un programa modificaron su ingreso, más de las personas que no fueron atendidas por el programa. O sea, la lógica de esto que seguramente ustedes han escuchado nombrar de un grupo de tratamiento y un grupo control, ¿cierto? Las personas que pasaron por el programa mejoraron su ingreso por sobre lo que la modificaron las personas del grupo control. Y esa señal
es señal de que el programa funciona. ¿Bien? Ejemplo, en evaluación, estos se llaman diseños experimentales y bases experimentales. Aquellos de ustedes, en algún par de años más, les va a tocar un curso que se llama Evaluación de Política Social, y vamos a ver esto en particular. ¿Bien? ¿Cómo se plantean las hipótesis acá? Fíjense que la hipótesis nula dice mu de A es igual a mu de B. O sea, los dos promedios muestrales son iguales, perdón, los dos promedios poblacionales son iguales. Fíjense ustedes que decir eso, mu de A es igual a mu de B, es exactamente lo mismo que esta otra hipótesis nula. Mu de A menos mu de B es igual a ¿cuánto, colegas? ¿A cuánto? Yo estoy diciendo Igual a 0. exactamente, igual a 0. Mu de A menos mu de B es igual a 0. Esta hipótesis de acá es lo mismo que esta hipótesis de acá. Lo mismo. ¿Bien? O sea, son dos formas de decirlo. Ustedes lo pueden encontrar en libros de cualquiera de las dos formas. Y la hipótesis alternativa es mu de A es distinto a mu de B. Ustedes saben también que en todo caso esto también puede ser mu de A es mayor que mu de B, o mu de A es menor que mu de B. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Y lo que eso último que acabo de decir está en estas de aquí abajo, ¿cierto? Mu de A es igual a mu de B. Las hipótesis nulas siempre están planteadas en términos de igualdad, ¿cierto? En la situación 1 o en la situación 2. Pero lo que cambia son la forma en que se construyen las hipótesis alternativas, ¿vale? Gráficamente, entonces, fíjense que lo que hay acá en el eje horizontal ya no es mu de A, ya no es mu igual a 550 como en el ejercicio anterior, sino que aquí están mu de A igual a mu de B. O dicho de otra forma, tal como acaba de sugerir Alex, es mu de A menos mu de B. ¿Cierto? Y esto es 0. ¿Se entiende eso? Cuando mu de A es igual a mu de B, eso quiere decir que mu de A menos mu de B es igual a 0. ¿Bien? Y lo mismo en el de la derecha, ¿vale? Y esto, yo no se lo voy a repetir porque esto ya lo vieron, lo estudiaron para la prueba anterior. ¿Bien? Esta cosa de acá, que son los límites del intervalo de confianza para la estimación de una diferencia de promedios. Y acá vamos a ver un ejemplo. Desde su comienzo, el FOSIS ha implementado programas de fomento al empleo de personas pobres. Con el objetivo de mejorar el impacto de los programas, desarrolla una nueva metodología de intervención consistente en más horas de capacitación. Entonces, el FOSIS, sus programas consisten, muchos de ellos, en entregar a las personas capacitación y capital semilla para que, por ejemplo, pongan un kiosquito de estos de jugo que ustedes seguramente han visto en el centro. ¿Bien? Bueno, antes de, obvio, de la pandemia. ¿Bien? Entonces, el FOSIS quiere incrementar el efecto de los programas, y para eso dice, ¿qué tal si hacemos más capacitación? ¿Bien? Entonces, el año 2012 se implementó la nueva metodología en un grupo de 10 beneficiarios A y la antigua en un grupo de 14 beneficiarios B. ¿Bien? Luego de 3 meses de concluir la intervención, mide los ingresos de ambos grupos, observando que el promedio de los ingresos de A asciende a 120.000, con una desviación estándar de 40, y en el caso del grupo B, que es la intervención tradicional, asciende a 100.000 con una desviación estándar de 50. Bien, entonces, colegas, de esto que hay en pantalla, ¿qué es lo que diría, por ejemplo, don Manuel Lobos respecto a la efectividad de esta opción de incrementar la capacitación de las personas en 4 horas? ¿Qué dirías, Manuel? Así como a primera vista, como que funciona. ¿Por qué funciona? Muy bien. Dilo como lo diría un periodista o la abuelita o alguien que no le interesa para nada la estadística. Que subió el promedio de los ingresos pues, en 20 lucas. Pues. Perfecto. O sea, el efecto del programa es 20 luquitas, ¿cierto? Sí. Ya, Manuel, ¿por qué no es tan fácil decir eso? ¿Por qué no suena tan sensato? ¿Por qué hay que ser un poco más cauto al hacer esa afirmación? Porque
quizás no en todos los casos se dé esa posibilidad. Correcto, correcto. ¿Y cuál es qué elementos de juicio dentro de este enunciado te dicen a ti que a lo mejor no es en todos los casos que se cumple esta diferencia de 20 luquitas? Las desviaciones estándar, quizás. Sí, también, pero sobre todo esto, tamaños muestrales Claro. Sí. chicos. ¿Bien? Entonces, podría ser que yo tomase otra muestra de los que pasar, o hacer pasar a otra muestra de usuarios por el programa y dejar a otra muestra de usuarios afuera, y capaz que la diferencia de 20 luquitas aparente, esto de que el programa aumenta los ingresos en 20 lucas, capaz que se dé vuelta, y que, Claro, sí. y que los no usuarios del programa tengan mayor ingreso que los usuarios, lo cual sería un desastre, ¿cierto? Pero podría ser. ¿Ven? Entonces, en realidad lo que nosotros hacemos con toda esta cháchara, Manuel, es jugar a ser modestos. ¿Bien? No ser arrogantes, no decir el programa aumenta los ingresos en 20 luquitas porque en realidad, ¿de dónde? Pues si estamos haciendo muestras. Más encima estas muestras son enanas, ¿cierto? Son enanas. Entonces yo tengo que demostrar no solamente que las personas que pasaron por el nuevo programa tienen mayor ingreso, sino que tienen significativamente mayor ingreso que las 100 luquitas del otro grupo. ¿Okay? Entonces aquí tengo los datos. Acuérdense que acá todo es muestral. Las 120 luquitas del grupo de la nueva metodología, las 100 luquitas del nuevo modelo tradicional, las 2 desviaciones estándar y los tamaños muestrales. Esto ustedes lo saben hacer, o lo saben hacer con R por lo pronto, ¿cierto? Fíjense que acá de una vez ocupo solo el más, ¿bien? Porque la hipótesis que estoy planteando es que mu de A es mayor que mu de B. O sea que la gente que pasa por el programa tiene ingresos mayores que la gente que no pasa por el programa, ¿vale? Y si estimo esto, el límite del intervalo de confianza me da 32.825 luquitas. Si yo lo grafico, 32.825 es el punto de corte, para eso lo construí, ¿cierto? Que separa al 5% de la cola en donde está el área de rechazo de la nula del resto. Don Manuel, ¿cuál fue la diferencia efectiva observada? ¿Quién le ayuda a Manuel? ¿Cuál fue la diferencia efectiva observada en el ingreso entre los grupos A y B? Francisca Briones. 20.000 20.000, Francisca, no te vayas. ¿Dónde cae 20.000? en la zona de no rechazo. Perfecto. Caen los no achurados, ¿cierto? 20.000 está ahí más o menos, ¿cierto? Bien. ¿Y qué dice la nula en este ejercicio, Francisca? ¿Qué era lo que decía? Que eran igual, que la diferencia era igual a 0. Exacto, o que eran iguales entre ambos, o que la diferencia era igual a 0. O como diría la abuelita, que el programa vale hongo, ¿cierto? ¿Se entiende, no? Sí. ¿Por qué yo me puedo atrever a decir que el programa vale hongo? Bueno, porque la diferencia de ingresos entre los tratados y no tratados es 0. O sea, el programa no logra modificar los ingresos. ¿Me explico, no? ¿Francisca? Sí, profe. Entonces, ¿qué fue lo que yo no rechacé? Lo que yo no rechacé fue la nula, y la nula dice mu de A es igual a mu de B. Bien, esta no la rechacé. Lo que yo rechacé es la alternativa que dice mu de A es mayor que mu de B. Chao, está mal. Bien, porque para que yo pudiera rechazar esa, la diferencia muestrales me tendrían que haber dado no 20.000, sino cualquier valor por arriba de 32.825. ¿Se entiende, Francisca? Sí, profe. Ya, perfecto. También puedo hacer esto sobre proporciones, y fíjense que la hipótesis nula es P es igual a un valor específico P, un
porcentaje es igual a un valor específico P, o es la alternativa P es distinto a un valor específico de P. Bien. O cuando se nos dice que ha aumentado o disminuido, ¿cierto? Ya no es distinto, sino que puede ser o mayor que, perdón, o mayor que, o menor que. Cualquiera de las dos, bien, como hipótesis alternativa. Y tenemos la misma lógica. Hablamos de una zona de rechazo de la nula y zonas de no rechazo de la nula, o una sola zona de no rechazo cuando esta hipótesis es de una sola cola, ¿vale? Entonces el concepto clave acá siempre es si las diferencias son estadísticamente significativas. ¿Bien? El planteamiento algebraico es exactamente igual al planteamiento algebraico de esta cosa en cuanto se llama en los intervalos de confianza, lo que ustedes estudiaron para la prueba. Y todo esto se calcula con evidencia muestral. Entonces, en las elecciones anteriores a diputados, los candidatos de la alianza obtuvieron un 35% de las preferencias, ¿vale? Para predecir el comportamiento del electorado en las próximas elecciones, se toma una muestra de 100 personas en dicho distrito, y se observa que 55 votaría por candidatos de la alianza. ¿Bien? Entonces, fíjense, por favor, si todo esto, más allá de las matemáticas, todo esto es bien de sentido común. Los candidatos de la alianza en ese distrito sacaban 35% permanentemente, ¿vale? 35%. Y en este caso, ¿cierto? Se toma una muestra de tamaño 100 personas y se obtiene un 55% de votos a favor de la alianza. ¿Bien? Francisca Riaza, ¿está por ahí? Sí, profe. Fantástico. Francisca, ¿cuál es la tentación estomacal y reflexiva que yo tendría sobre la base de esta evidencia muestral? 55% de las personas, una muestra de tamaño 100, me dijeron que votaban por la alianza. ¿Qué tentación tengo yo de decir? ¿Vomitar? No, pues, está bien. ¿Dijo estomacal? No. Nada, pero es una metáfora. Voy a tratar de que se me ocurran metáforas mejores, ¿bien? Pero cuando tú tomas una muestra de 100 personas y obtienes en esa muestra 55% de candidatos de apoyo a los candidatos de la alianza, y antes tenías 35%, ¿cuál es la tentación? Cuando yo me refiero a estomacal es irreflexiva, ¿bien? O sea, si tú no sabes nada de estadística, ¿cuál es la afirmación que tú propondrías a propósito de comparar este 35% histórico, o de las elecciones anteriores, con el 55% que obtuviste en esta muestra de tamaño 100? ¿Qué dirías? Dudaría de la muestra en primer lugar porque es muy pequeña. De acuerdo, pero si fuéramos más irreflexivos, o sea, Ya, si, sí. lo primero que uno diría, los candidatos de la alianza están aumentando el nivel de apoyo, ¿cierto? O han aumentado el nivel de apoyo, porque antes Sí. sacaban 35 y ahora están sacando 55, ¿cierto? Sí, ¿Se entiende eso, Francisca? sí. Es que me costó entender la pregunta. O sea, pero si mira, si todo esto si se lee, yo no creo que haya ninguna cosa esotérica en el enunciado. Dice, en las elecciones anteriores los candidatos de la alianza obtuvieron 35% de las preferencias. Ahora, en estas elecciones yo quiero hacer una predicción. Y tomo una muestra de 100, ¿cierto? Y de esa muestra de 100, 55 me dicen que van a votar por la alianza. Entonces, a mí eso me da la sensación, solo con la data, ¿cierto? Solo con la data, de que por alguna razón desconocida, y que importa poco, porque yo no me estoy preguntando la razón, yo simplemente estoy indagando en si se mantuvo el nivel de apoyo a los candidatos de la alianza, si disminuyó el nivel de apoyo o se aumentó el nivel de apoyo, ¿cierto? Pero con esta evidencia que obtuve en una muestra de 100, me da la sensación de que el nivel de apoyo a los candidatos de la alianza aumentó, ¿cierto? Y eso es la reacción estomacal, digo, el nivel de apoyo a los candidatos de la alianza aumentó. Pero Francisca, ¿por qué no puedo ceder a la tentación de afirmar eso tan alegremente? Trata de decírmelo en sentido común. ¿Por qué, a pesar de que yo tengo una muestra, yo te estoy diciendo, pero si aquí está la muestra, mira, yo te demuestro que el 55% de las personas apoya al candidato de la alianza,
¿por qué no puedo decir que aumentó de 35 a 55? ¿Qué es lo que me frena? Chuta, no sé si estoy en lo correcto, pero Es tal gratis vez equivocarse, así que dale nomás. esto, el 55% es casi como algo que puede pasar, pero que tal vez no pase. Y el Muy bien. 35% ya pasó. O sea, el 35% es un hecho, ¿cierto? Y cuando tú dices Sí, el 55 a lo mejor no pase, la razón por la cual tú lo afirmas, a lo mejor tú no te das cuenta, Francisca, es simplemente por esto, porque esta es una muestra de 100 personas. Y yo podría tomar otra muestra de 100 personas y eventualmente toparme con que en esa otra muestra, todas estas muestras supongamos que están bien tomadas, ¿ah? Que hay una tómbola, que es un procedimiento al azar, ¿bien? Pero yo podría al azar seleccionar una muestra y capaz que en esa otra muestra, en vez de 55 personas apoyando candidatos en la alianza, haya 30, ¿cierto? Y con esa otra muestra yo tendría la tentación de decir, ah, el nivel de apoyo a los candidatos de la alianza disminuyó. ¿Se entiende eso? sí. Ya. Entonces, tiene que haber un procedimiento que a mí me ayuda a decir si aumentó significativamente el apoyo por la alianza. O sea, 55% es más que 35%, pero 55% para una muestra de 100 es significativamente más que 35%, y eso es el procedimiento de esta hipótesis. Para eso sirve. ¿Ven? Entonces, ¿se puede afirmar que la proporción de votantes por candidatos a la derecha ha aumentado en dicho distrito? Entonces, tengo los datos, tengo el poblacional, lo que tú decías, lo que yo ya sé. Tengo el muestral, que es lo que podría ser, porque lo obtuve sobre la base de una muestra de 100, ¿cierto? Y las hipótesis son, la nula siempre es de igualdad, la alternativa es de desigualdad, en este caso, ¿cierto? Se puede decir, porque la afirmación es, se puede decir que la intención de voto por los candidatos de la alianza aumentó, ¿bien? Por eso es que aquí hay un signo mayor que, ¿bien? Y construye el intervalo de confianza, pongo el 35 ahí, que es el valor del test de hipótesis, el 1.64, que es el Z asociado a un 95% nivel de confianza, pero con una cola. Bien, una cola. Y obtengo 42.82. Y si yo dibujo eso, hoy no lo dibujé. Pero si yo lo dibujo, bien, la hipótesis nula, el dibujo se hace siempre con la hipótesis nula. ¿Qué valor hay aquí, Valentina Gaete? En el centro. Si la hipótesis nula es correcta, ¿qué valor iría acá? La media. Sí, pero estamos hablando acá de una proporción, ¿cierto? Esta es una distribución de muestreo de proporciones, no es una distribución de muestreo de medias. ¿Qué iría acá? ¿Qué valor? ¿Qué dice la hipótesis nula? 35. Acá iría 0.35 o 35%. Eso es lo que dice la nula, ¿vale? Y lo que yo acabo de construir es un límite hacia la derecha del intervalo de confianza, que es 42.82. ¿Bien? Por ciento. Bueno, déjenme hacerlo todo en términos de porcentaje para que se entienda mejor. 35%. Bien. ¿Dónde cae el 55, Romina Iturrieta? ¿En una zona de rechazo? Perfecto. 55 cae como por acá, ¿no? 55. Y como cae en la zona de rechazo, entonces ocurre esto que está marcado aquí abajo. Rechazo la nula y no rechazo la alternativa. ¿Se entiende eso, colegas? Esto es súper mecánico. La verdad es que no tiene mucha ciencia. ¿Bien? Entonces uno ve, fíjense ustedes que el procedimiento es como relativamente, podría parecer enredado, pero dice, ¿cuál es su hipótesis nula? Mi hipótesis nula es esta. Dibujo mi hipótesis nula, ¿cierto? Dibujo el intervalo, que está centrado en este caso en 35%, y luego de hacer eso, construyo el intervalo de confianza. Bien, en este caso, con una sola cola y 95% nivel de confianza. Bien. Y cuando hago eso, entonces llego a la conclusión de que este punto es 42
42.82%. Bien. Y ahora he hecho mano de mi evidencia muestral. Y mi evidencia muestral dice 55%. Y 55 cae en la zona de rechazo. Entonces, rechazo la nula. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Profe, y esos porcentajes son acumulados. ¿Cuál es porcentaje, Mateo? Mateo me hace una pregunta por el chat y me dice, esos porcentajes son acumulados. O sea, acuérdate que el 35% es el porcentaje de apoyo de la anterior elección por candidatos de la alianza. Ese 35, ¿cierto? Este 35. ¿Bien? Entonces, yo obtuve de una muestra un valor 55. Y yo lo que quiero ver es si este 55 es significativamente mayor que ese 35. Para hacer eso, construyo este intervalo de confianza. Entonces, a 35 le sumo 1.64 multiplicado por esta cosa que no es más que el error estándar de distribución de la distribución de proporciones muestrales. Y me da 42.82. Reemplazo el 42.82. ¿Y dónde queda el 55? Queda en la zona de rechazo de la nula. Y por lo tanto rechazo la nula y no rechazo la alternativa. ¿Se entiende? ¿Mateo? No sé a qué te refieres con esto de porcentajes acumulados, pero espero que haya quedado claro con lo que te mencioné. ¿Vale? Bien, voy a decir un par de cosas adicionales. Déjeme robarle 5 minutitos, por favor. Nos queda poquito tiempo, así que pongan energía, chicos, queda muy poco. ¿Bien? Entonces, vamos a ver un enfoque alternativo a lo que acabamos de ver, y vamos a hacer dos ejemplos. Primero, vamos a tomar una muestra aleatoria de 28 hombres y 36 mujeres, registrando sus ingresos autónomos individuales en la comuna de San José de Maipo del año 2009, encuesta CACEM. Y el segundo ejemplo es, vamos a tomar una muestra aleatoria compuesta de personas que se dividen en dos grupos, los que reciben un placebo y los que realmente reciben una vacuna contra la polio. ¿Vale? Entonces tengo dos ejemplos. Primero, remuneraciones versus género, o género y remuneraciones, y el segundo es contagio de polio versus vacuna de polio. En ambos ejemplos se consideran dos variables. En el de ingresos son sexo e ingresos autónomos individuales. El sexo de las personas, explicando eventualmente al ingreso autónomo de las personas. Y en el segundo, si la pertenencia al grupo control, el que recibe placebo, o al grupo experimental, el que recibe la vacuna, eventualmente tendría efectos en disminuir la probabilidad de contagiarse de polio. ¿Ven? Esto es muy parecido a lo que se está haciendo con las vacunas de COVID. En las preguntas de investigación en donde hay dos variables involucradas, por lo general se habla de la variable explicativa y se habla de la variable respuesta. ¿Ven? Las variables explicativas o las variables explicativas, esto lo vimos en los modelos de regresión. Las variables explicativas generalmente están dadas, se denominan X, ¿cierto? Puede ser una o varias variables explicativas. Y la variable dependiente generalmente se denomina por Y. La idea general es que tratamos de usar valores de X para predecir valores de Y. En nuestro ejemplo, el sexo, hombre o mujer, me ayuda a predecir el ingreso de una persona. ¿Bien? O eventualmente tengo que ver si eso funciona, ¿cierto? O en el ejemplo de las vacunas, el haber sido vacunado o haber sido placebo, ¿cierto? Modifica la probabilidad de contagio de polio, si es que la vacuna funciona. ¿Bien? Eso es lo que está dicho acá. La variable X explicativa en el primer ejemplo es sexo, y la segunda variable o dependiente, Y, en el primer ejemplo es el ingreso autónomo individual. En el segundo ejemplo, la variable X es pertenecer al grupo experimental o al grupo control, o sea, recibir vacuna o recibir placebo, y la variable Y es el diagnóstico de polio, que puede ser si contagiado con polio o no contagiado. En ambos casos, la variable explicativa es dicotómica. ¿Bien? ¿A qué me refiero con dicotómica? Sexo es dicotómico. Sexo es hombre-mujer. Y acá, grupo experimental o control también es dicotómico. Una persona o pertenece al grupo experimental o pertenece al grupo control.
De esta forma, estaremos estaremos interesados en comparar los valores de Y para distintos valores de X y responder la siguiente pregunta. ¿Tienen los hombres mayor ingreso que las mujeres? ¿Ven? Ahí está la relación entre las dos variables, sexo e ingreso. O otra pregunta, para el segundo ejemplo. ¿Es la probabilidad de contagiarse de polio igual en el grupo experimental que en el grupo control o grupo placebo? Y eso es otra pregunta que hay que responder, ¿cierto? Lo que hay detrás de esto es lo que en el contexto de probabilidad, que ya lo vimos, se llaman probabilidades condicionales, pero acá se llaman distribuciones condicionales. ¿Ven? Definiremos una distribución condicional de Y para valores de X como la distribución de Y para distintos valores de X. En otras palabras, una distribución de ingresos autónomos individuales entre hombres, X igual a 1, y otra distribución de ingresos autónomos individuales entre mujeres, X igual a 2. Y aquí están los dos histogramas de los ingresos de esta muestra de 20 y pico personas para San José de Maipo hombres y 20 y pico personas San José de Maipo mujeres. ¿Bien? ¿Son estas dos distribuciones iguales? Valentina Gaete, ¿qué crees tú? Al ojo por lo menos se ven distintas. Se ven distintas, ¿cierto? Y lo que uno ve es, por ejemplo, que los ingresos de los hombres tienen una variabilidad más alta, ¿cierto? Por lo pronto hay hombres con ingresos de 1 millón. No hay mujeres con ingresos de 1 millón, ¿cierto? ¿Cierto? Se ve eso, ¿no? Entonces, parece que la distribución condicional de ingresos en función de sexo hace que estos histogramas no sean iguales para los dos grupos, sino que son distintos. ¿Bien? De hecho, si me fijo ya no en los histogramas, sino que me fijo en las medias, son distintos. Los hombres tienen un ingreso promedio de 470 y las mujeres tienen un ingreso promedio de 340. Entonces sí parece que el ingreso determina, perdón, el sexo determina el ingreso de las personas, ¿vale? Dejémoslo hasta acá, vamos a retomar este ejemplo y lo vamos a terminar de ver bien en la clase próxima, ¿vale? Nos vemos el miércoles antes de Navidad, colegas. Que les vaya bonito. Ya, profe, No, profe, cuídese. cuídese, que esté muy bien. Chao. Profe.